La próxima semana, a esta altura, día miércoles, vamos a estar seguramente todos en vilo compartiendo lo que va a ser en el Senado de la Nación el tratamiento de la despenalización del aborto. Que en la previa ya algunos se atreven a contar los porotos y a decir que no va a tener la misma suerte que en la Cámara de Diputados de la Nación. Al menos el proyecto no va a salir de la misma manera. Hay senadores que ya están planteando cambios, otros el rechazo. Aún así hay gente que dice vamos a pelear hasta el final para tratar de que se apruebe la ley tal cual consiguió la media sanción en la Cámara de Diputados. En esta oportunidad, aquí en la otra orilla, vamos a hablar de uno de los temas y uno de los coletazos, uno de los tantos coletazos que ha tenido el tema del aborto, como es la cuestión de la discriminación. Discriminación en escuelas confesionales, y usted por supuesto podrá dar su opinión, si está de acuerdo o no, respecto a lo que ha acontecido en dos casos puntuales en la provincia de Córdoba y que está siendo revisado en la legislatura unicameral. Presentamos en primer término a Romina Molina, docente de la Escuela de las Teresas, donde ha sido expulsada o echada de esta escuela. ¿Cómo te va? Hola, buenas noches. Es así, ese es el término. Fuiste echada del colegio. Exactamente, fui despedida el jueves 5 de julio, me comunican por vía telefónica y una comunicación que dura apenas unos minutos, en donde, digamos, solamente las autoridades de la escuela aducen que es por reestructuración de personal y que va a llegar a mi domicilio una notificación. En ese mismo día, a los pocos minutos, llega a mi domicilio la notificación y esa es la última comunicación que tengo con la institución, desde, efectivizando, digamos, mi despido. Tu salida. Bueno, pero vos entendés que ese despido fue por utilizar un pañuelo verde. Sí, es por utilizar el pañuelo verde. Yo, como muchas que acompañamos la lucha y la campaña por el aborto legal, desde el 8 de marzo empezamos a utilizar de manera mucho más visible en la calle y en nuestros lugares de trabajo la utilización del pañuelo verde, ¿no? Como expresión de apoyo, digamos, en esta campaña. Y yo, así como lo utilizaba en mi vida cotidiana, también lo usaba en mis lugares de trabajo, ¿no? Es decir, iba a la escuela con el pañuelo. El caso de esta docente, Romina Molina, que fue despedida en el Colegio de las Teresas, para que usted entienda que se trata de una escuela religiosa, una escuela confesional. Y nos acompaña también la legisladora Laura Vilches, también con pañuelo verde, y que en este caso se ha puesto al hombro esta iniciativa de revisar en la legislatura los casos de discriminación como el que ha sufrido Romina precisamente en su escuela. Así es. ¿Cómo estás, Laura? ¿Qué tal? Buenas noches, Julio. Bueno, creo que como Romina señala, no es el único caso. Vos también mencionabas que estamos ante un caso de discriminación, en este caso ideológica, por manifestar una posición a favor de un debate que es de orden nacional, que se va a votar en el Congreso. Entonces, si se debate en el Congreso, ¿cómo no se va a poder debatir en cualquier espacio público? Y las escuelas son un espacio público, y justamente lo que nos propusimos, porque nos empezaban a llegar denuncias de todo tipo, igual que a Romina, es tratar de recabar cuántos casos hay. Y de hecho ya apareció otro caso de una docente de Cura Brochero. De Tras la Sierra, ¿verdad? De Tras la Sierra, Florencia Vega Clavero, que también fue despedida, en este caso no por llevar pañuelo verde, porque ella se había ajustado a las directivas de la escuela y no lo había llevado, sino por permitir que sus alumnos, sus estudiantes, se expresaran y manifestaran su opinión frente a este debate generalizado que estamos dando en todos lados. Y en ese caso la represalia también fue el despido, porque consideraron que no había respetado lo que había indicado la dirección, pero le pedían que ella se convirtiera en la censora de sus estudiantes que querían debatir y plantear sus visiones y sus posiciones. Ahora, este es el caso de una docente en Tras la Sierra que ha sido ventilado en la legislatura unicameral. Al menos a ella le habían bajado una línea dentro del establecimiento de que le tenía que impedir a los alumnos hablar del asunto. Así es, esa era la directiva. En tu caso, Romina, vos bajaste, o mejor dicho, recibiste una directiva porque tengo entendido que vos no desempeñabas tareas de educación religiosa dentro de la escuela. El espacio curricular que yo estaba como docente titular es formación para la vida del trabajo en 6º año.
que lo que busca es vincular a las alumnas próximas a finalizar su estudio secundario con oficios, profesiones. Entonces no estaba vinculado con ningún tema ni de índole religioso ni propiamente de la identidad de la escuela. Digamos, yo tenía que dar contenidos vinculados al derecho del trabajo y vinculado también a distintas ofertas académicas que están ofreciendo en la provincia. Lo que es notorio es que no es solamente represalia sobre los docentes, sino también sobre los estudiantes. Esto que vos mencionás del tratamiento en la legislatura, la semana pasada hicimos un pedido de que la legislatura se pronunciara, fue rechazado. Estamos pidiendo respuestas a las autoridades provinciales, al ministro Graovac y a Delia Provinciali, que es secretaria, para que intervengan ante esta situación, porque también se está vulnerando el derecho de los y las estudiantes. De hecho, en la audiencia pública que realizamos en la legislatura, lo que manifestaban estudiantes de distintas escuelas, tanto confesionales como también públicas, es que la presión de la institución eclesiástica es realmente muy fuerte, es una intervención sobre su libertad de expresión, hay casos de hostigamiento y de persecución avalada por docentes de la institución frente a dichos machistas y misóginos de los propios estudiantes que están en contra y que acusan en un no debate a estas estudiantes, ¿no? Ahora, Entonces, si me permiten, sí. Yo me voy a poner por un instante en abogado del diablo, o perdón, no del diablo, de la madre superiora, que es la que firmó la notificación del despido que te dieron, ¿no? Perdóneme, madre superiora. La pregunta es, vos sabías que ibas a un colegio confesional y en una de esas asumir esta posición, no sé si públicamente, no lo entraste gritando dentro de la escuela, pero con un pañuelo verde, desde ese ámbito tan religioso pudieron haber observado que la tuya era una actitud como desafiante hacia la escuela. ¿Alguien te dijo algo en algún momento? ¿Alguien te llamó la atención y te dijo, Romina, sacate el pañuelo porque te echan? ¿Alguien te advirtió Julio, de eso? No, para nada. Nadie me dijo nada. Mi pañuelo era visible. Hoy lo tengo en la muñeca, pero está siempre en mi mochila. ¿No crees que haya sido una provocación esto? No, porque considero también que las instituciones, por más allá de que tengan esos sistemas de creencias, no pueden ir contra mi libertad de expresión y mucho menos contra mi derecho laboral. Bárbaro que lo digas. Me parece que por eso es importante, digamos, lo que hoy planteábamos en la audiencia, buscaba sobre todo dar voz a docentes y alumnos que digamos que han sido también perseguidos y hostigados y que además han visto cómo sus derechos de libertad de expresión y su derecho laboral fueron cercenados por estas autoridades de las escuelas confesionales, ¿no? Hay que tener muy en claro algo, Julio, que acá se está violentando un derecho laboral y un derecho democrático elemental, que es el derecho a opinión, pero ninguna institución puede sobrepasar por las leyes laborales y acá hay un hecho de discriminación por una opinión. Bien, y entonces, una cuestión más. Eso es importante que quede claro. Queda claro. Y ya que planteaste la necesidad de debatirlo con el ministro Graovac y con Delia Provinciali, estos establecimientos de los que hablamos, una es una escuela en Tras la Sierra donde despidieron a una docente. En este caso, el de Romina Molina, la Escuela de las Teresas. ¿Tienen subvención del Estado? Sí, ¿o no? sí. En la mayoría de las escuelas confesionales, los subsidios van hacia los sueldos docentes. Es decir, que inclusive el sueldo de Romina, en su mayor parte, así como su indemnización, los paga la provincia. Porque estas escuelas tienen subvencionados, subsidiados, los salarios docentes. Es decir, que son empleados en última instancia de la provincia. Por lo tanto, hay ahí una atribución que se está tomando por encima de las leyes laborales e inclusive por encima de quien paga este salario, que es el Estado provincial. Bueno, qué mezclado que está todo, ¿no? Sí. Porque, insisto, me parece que ahí, en medio de lo que ha sido prácticamente una lucha, por tratar de imponer un proyecto, una necesidad, dicen algunos, una actitud que puede llegar a ser realmente negativa para el país, y cada uno tiene su creencia, pero
quienes tratamos de pararnos en el medio y de juzgar si el aborto no punible en la Argentina puede llegar a ser positivo o no, vemos que quedan demasiados heridos en el camino. Sí, y que además me parece algo importante que más allá de la campaña que estamos dando, porque el movimiento de mujeres espera y exigimos que sea ley, también estamos discutiendo la autonomía sobre nuestros cuerpos. Y eso también es una cuestión que debemos discutir en la escuela. Es decir, no solamente estamos discutiendo digamos, el tratamiento sobre la práctica del aborto, sino estamos discutiendo otras cuestiones referidas a la educación sexual integral en las escuelas, que realmente haya una aplicabilidad, que los docentes recibamos información y que se nos capacite para poder acompañar a estos alumnos y alumnas que están en proceso de construcción de su identidad de género, también que podamos brindar información respecto a su salud reproductiva. Es decir, no estamos discutiendo solamente la cuestión del aborto, porque quedarnos también solamente en ese eje, digamos, es reducir también lo que la campaña está buscando, ¿no? Por eso el lema de la consigna, incluso lo que tiene impreso nuestros pañuelos, es que vamos por el aborto legal, pero también pedimos que sea la aplicabilidad de la educación sexual integral. Sabemos que hay una ley y necesitamos que en las escuelas realmente sea aplicada. Escuela de la naturaleza que sea, exactamente, incluyendo las escuelas religiosas, donde me parece que este tema de la educación sexual es todavía mucho más difícil, ¿no?, de abordar. Porque aparte es un derecho de los y de las estudiantes, no es una potestad de la escuela, es un derecho de la juventud y también de los adultos mayores y de las personas con discapacidad. La ley de educación sexual integral sostiene el ejercicio de un derecho que es a recibir información científica confiable y de calidad, que no tiene nada que ver con las declaraciones de Albino de que el virus del SIDA puede atravesar la porcelana y por lo tanto el látex. Otra cosa que se mezcló también. Bueno, yo creo que es una irresponsabilidad muy grande, porque ya escuchamos a los chicos en las escuelas sobre que cuesta convencer de que hay que usar el profiláctico, el preservativo para cuidarse no solo de un embarazo, sino de la multiplicidad de enfermedades y de infecciones de transmisión sexual, que dicen, bueno, ¿para qué sirve entonces? Entonces es muy peligroso porque en esto esta institución que es la Iglesia no solo se ha opuesto al aborto, se ha opuesto a la píldora del día después para los casos de violación, se opone al aborto no punible, se opone a la educación sexual integral, se ha opuesto a todos los derechos de las mujeres. Bien. Entonces, eso también hay que manifestarlo, porque si no, nos dicen ahora que no a un derecho cuando tampoco nos permiten ejercer libremente los otros que implican previamente la defensa de nuestra salud. Laura Vilches, Romina Molina, las dos, muchísimas gracias por llegarse aquí a los estudios. Muy amables.